El contexto histórico del movimiento campesino de Laguán es que el proyecto, pues mejor dicho, la ley de reforma agraria que regía y podía hacer acciones para dar derechos de tierra a las diferentes organizaciones campesinas, colapsó, que muchos lo saben, en el 1990-91. Y surge la ley de modernización agrícola, la que viene a romper completamente la posibilidad de organizar y de distribuir tierra a campesinos y campesinas. En ese contexto se da el huracán Mitch y deja a cientos de familias en los diferentes departamentos del país completamente en la ruina. En el mismo contexto de ese lapso del 91 al 2000, en el municipio de Trujillo, aquí en Colón, un señor de origen costarricense, Temístocles Ramírez, vende al estado de Honduras 5.724.92 hectáreas de tierra y el estado de Honduras las traspasa al Instituto Nacional Agrario para hacer reforma agraria. Pero en esos años, antes del 2000, los gobiernos municipales hacen una ley, porque eso es como sacaba la manga de la camisa, y empiezan a repartirse la tierra no para reforma agraria, sino entre ganaderos, narcoganaderos, terratenientes de la zona y paramilitares. De manera que las 5.724 hectáreas quedan atadas en pocas manos y completamente fuera del contexto para el cual ha sido dada. Con lo del huracán Mitch, las diferentes familias en Olancho, Lloro, Atlántida y Colón empiezan a organizarse para la reubicación a un terreno donde puedan tener lo necesario: tierra, alimentación y vivienda posteriormente. Fue así como el movimiento campesino de Laguán se organizó en esos tres departamentos con personas, familias de casi el 90% del país. Es decir, nosotros somos personas que hemos venido del occidente, del sur, de todos lados, y estábamos aquí en estos departamentos. Entonces nos vimos afectados y nos organizamos. Y eso es el MCA, una organización que está con tres dirigencias campesinas: la CNTC, la CAN y la NACH, que aglutinó a 50 empresas asociativas de campesinos con unas de 10, de 15, hasta de 20 familias, con diferentes números de personas. De las 50 empresas, entramos a esas tierras que también en el periodo de los 80 las ocupó el Centro Nacional de Entrenamiento Militar, el CREM. Ahí las ocuparon las empresas asociativas. Nos desplazamos de todos lados el 14 de mayo del 2000 y nos ubicamos en esas tierras. Pero ¿qué creen que fue lo que sucedió cuando llegamos a esas tierras? Un recibimiento como el que recibimos aquí en el Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Una fiesta porque llegamos. Sucedió que los paramilitares y los militares que todavía hacían guardia en ese centro abandonado de entrenamiento militar abrieron fuego contra las familias, contra toda la gente que iba de noche, y entramos allí, porque claro, había que hacerlo a manera de asalto. Y sí hubo fiesta, porque era un tiroteo como el que se escuchó, o más que el que se escuchó la noche del incendio en Comayagua. De suerte, como el campesino es como la hormiga, que se mete en medio de las pajas y no se encuentra. Eso sucedió esa noche. Sobrevivimos el año 2000 bajo de tiroteo, bajo de amenazas, pero sobrevivimos ese año. El 2001 conseguimos que el Congreso hiciera un decreto para sacar 30 millones de lempiras para pagar las mejoras a esa gente que había ocupado las tierras. Esos 30 millones de lempiras solo abarcó como a unas 10 familias, a unas 10 personas, como el 30% de las tierras que había que recuperar. Lo demás se fue a la bolsa izquierda seguro, unos 18 millones de lempiras. Y se quedó entrampado el movimiento
se quedó haciendo huelgas, se quedó haciendo luchas para que se le entregaran sus tierras, para sacar la gente de la zona y todo eso. En ese periodo del 2001 al 2008 hubieron por lo menos 2 muertos, asesinados en las propiedades, hubieron grandes luchas, hubieron grandes situaciones que sería mucho contarlas. En el 2007 empezamos a trabajar el decreto 18-2008, que para muchos ya es conocido a nivel nacional e incluso a nivel internacional porque fue famoso. Se logró que se sacara un presupuesto para el pago de las mejoras que había, que decían 75 millones de lempiras para pagarle a los ganaderos para que soltaran la tierra. Eso para nosotros era una esperanza. Sin embargo, fue como echarle leña al fuego. Estaba aprobado el decreto, no se publicaba por razones de que decían que era anticonstitucional, no era legal. Costó que fuera publicado, fue en mayo del 2008 que se publicó. Viajamos del MCA, una comisión a Tegucigalpa, hicimos la gestión para que se priorizaran, al menos dijimos 5 propiedades que eran las más entrampadas, con una gente más opuesta allí.